Papo, un gusto hablar contigo y un saludo al resto del grupo ahí que lo Bien. vas a anunciar vos, por eso yo no los nombro. Pero Lo, no es por lo- nada más que eso. lo logramos, lo logramos. Buen día al diputado doctor Gustavo Salle. ¿Cómo anda, Doc? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Papo? Hola, Eduardo, Neri, un abrazo para ambos. Bien, pero con solamente 2 horas de sueño, de haber dormido, Me imagino. porque tuvimos la interpelación que terminó a las 7:20 de la mañana. Empezó a Bi- las 10 de la mañana del día martes y terminó 7:20 del día miércoles, o sea, el día de hoy. Bien. Buen día, Neri. ¿Cómo estás? Viste que trasladé la cancha, son columnistas tuyos también, así que jugamos hoy en el zoológico. Sí, bueno, acá disfrutando un día espectacular acá en el sur del estado de Bahía. Recién llegué de caminar, me estaba esperando un muchacho de acá con una agua de coco, de los cocos bajados directamente de las palmeras acá, de lo que vendría a ser una especie de rambla. Eh, Y bueno, ya me serví un vasito y dispuesto a disfrutar esta participación con, con dos grandes amigos como Gustavo, como Eduardo, contigo. Y bueno, te felicito por lograr esto de juntar a tres amigos para, junto contigo, charlar un poco de las cosas que nos importa, que es nuestro querido Uruguay, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Salle, ¿cómo estuvo cómo estuvo esa interpelación al ministro de Ambiente? Ayer la seguimos a través de, de la página del Parlamento. Después nos fuimos a Salle TV, la seguimos también por Salle TV. Impresionante la transmisión, me parece genial esa idea, democratizando el Parlamento. Lo vimos también a Salle filmando con un cartel. Se puso un cartel ayer, sonría, lo estamos filmando, le pasó poner, le faltó poner Salle. Bueno, bueno, voy a contestar de a una. La interpelación fue para mí muy eh, educativa. Este, Experimenté y de alguna manera vivencié una situación propia de la vida política, político-partidario, de las negociaciones. Ahora, si querés, luego lo cuento. Sí. El tema del cartel es porque adquirí una tecnología muy especial, que son los Meta Ray-Ban, unos Ray-Ban que te permiten filmar de manera en directo Sí, y transmitir por tu muro de Facebook. sí. Trajeron, Entonces, esos lentes trajeron un lío bárbaro del otro lado del charco. Vio que cuando. Pagaría por verlo a Salle con unos ray sería una especie de general Gustavo Salle, una cosa así. No, bueno, pero. fue una cosa muy cómica también, porque con el cartelito, a efectos de no Claro. vulnerar la ética, de saber de que la gente que se acerca a hablar y que conmigo es mucha, supiera que estaba saliendo en vivo Claro. para el mundo entero, ¿no? A través de mi muro de Facebook y de Sayazo TV. Claro. Ahora le decía, y ya seguimos en el tema, que esos lentes del otro lado del charco provocaron un lío bárbaro en la medida que estudiantes que estaban dando el examen, y estamos hablando de facultad, le mandaban toda la información a través de los radios. Hay un lío bárbaro en la Argentina con esos lentes donde no se, no se permitiría, ¿verdad?, entrar con eso a los exámenes. Sí, claro, por eso lo del cartel, Claro. porque el lente tiene
apenas una lucecita Sí, que es la que advierte que uno está filmando. tal cual. Pero bueno, a ver, la gente puede resbalar sobre sobre esa señal y evidentemente había que identificar de alguna otra manera mucho más clara Claro, que se estaba saliendo en vivo claro, para una red y luego para un canal que, bueno, que tiene muchos seguidores. claro. Sí, Y sí, bueno, esto ya estaba la prensa naturalmente aprovechó para hacer las filmaciones. Y bueno, transmitimos durante, no sé, pero prácticamente 2 horas, hasta que se agotó la batería de los lentes. Y fue una novedad que generó, por supuesto, todo tipo de comentarios, porque no escapa a nadie que es una tecnología que proviene de los Estados Unidos, una tecnología de alguna manera imperialista, y que la aportara quien denuncia diariamente el tema del colonialismo, la cleptocorporatocracia, el poder de las grandes corporaciones, generaba entonces por parte de todos los otros colegas diputados ese tipo de comentarios, ¿no? sí, tal cual. En lo puntual de lo que fue esa interpelación, usted dice que fue muy educativa. Uh-huh. Sin embargo, en la conferencia de prensa que brindaron ahí, que me llegó el audio, se habla de una sorpresa a modo de ya tener pronto, ¿verdad? Ya tener pronto una moción para sin que hubiese terminado, ya había por parte del Frente Amplio una moción para votar satisfactorio de lo que había hablado el ministro. Sonó medio raro. Si me permiten, voy a poner el audio un poquitito, si me permiten. De prensa que citara el gobierno, el Frente Amplio y los integrantes de los legisladores del Frente Amplio, cosa que nos sorprendió en el procedimiento que se dio en el día, ya que sobre las 4 de la tarde ya sabíamos que el Frente Amplio tenía convocado una conferencia de prensa. Posteriormente, a las 17:50 presentaron una moción afirmando que la exposición del equipo del ministerio había sido, o sea, como que convalidaron las expresiones que fueron suficientemente consideradas y buenas, y ya la presentaron en la mesa de presidencia. Esto nos llamó la atención porque el ministerio todavía no ha terminado su exposición. Hace muy poquito tiempo empezaron a contestar las preguntas y que declararan justamente las expresiones satisfactorias antes que terminaran la interpelación y antes que nos empezaran a contestar las preguntas. Nos sorprendió mucho. Creo que no corresponde con el ánimo de esta interpelación, en el cual desde el primer momento hemos planteado que era un trabajo serio y responsable por el cual queríamos acceder a la información que nos faltaba para formular opinión y para poder realizar nuestro trabajo de contralor, que es una de las tareas que tenemos como legisladores nacionales. Bueno, ahí estaba esta conferencia de prensa que me enviaron ayer, donde participaba Walter Cervini, todos diputados, Eliane Castro, Juan Rodríguez, Mario Colman, Gerardo Sotelo y Sergio Valverde. Ahora, antes de que terminara ya estaba la moción, dicen ahí, Saya, ¿usted también sabía de eso ya? Sí, por supuesto. Yo en esa conferencia estaba detrás de cámara, no iba a participar de esa conferencia, sencillamente porque eran los colegas diputados que estaban luchando por el contrato Neptuno. Por lo tanto, contrato que nosotros estamos totalmente en contra y que consecuentemente no podíamos participar de esa conferencia de prensa. Hicimos una aparte, Identidad Soberana, o sea, Nicole y yo solamente,
expresando, bueno, nuestra posición con respecto a la situación generada por los proyectos que hay respecto del suministro de agua bruta. Ahora, yo no quiero monopolizar la palabra, ni mucho menos, pero lo que yo viví ayer, seguramente Eduardo, por su condición de exdiputado, para él no sea ninguna novedad, pero fue una experiencia muy, muy especial, jugosa, enriquecedora, porque es propio de las negociaciones políticas. Si usted quiere, y vuelvo a repetir, no tengo ánimo de acaparar la palabra, pero fue una situación muy, muy curiosa que yo trataré brevemente de exponérsela a los amigos para que vean un poquito lo que es la vida, el ecosistema del Parlamento, cómo se manejan las cosas allí. Bien. Eduardo, ¿querés aportar ya algo? Bueno, un saludo a Nelly y a Gustavo. No, está interesante escuchar lo de Gustavo. Sí, yo coincido, 2 o 3 cositas rápidas. Yo tuve varios de esos pasajes, incluso promoví una, que para mí, te queda mal hablar de uno, pero siempre lo voy a tener como un recuerdo de lo que me quedó en la vida parlamentaria, en el pasaje fugaz que tuve por ella. Bueno, me quedó eso que hice un llamado a sala de 4 ministros simultáneos, que eso no había precedentes casi, y con la presencia durante algunos minutos, que eso nunca se había dado, del presidente de la República en sala, lo que se entendió en el Parlamento como una especie de intimidación que se pretendió hacer, que era por el famoso tema que nos une a todos, que es el contrato de UPM. Y ese llamado a sala fue muy curioso porque cuando yo lo propuse y conseguí los votos, cuando tú llamas a sala, bueno, los ministros se preparan y el que llama a sala, el mal denominado miembro interpelante, porque la Constitución no utiliza en ningún artículo el vocablo interpelación, pero el periodismo le puso ese nombre y lo aceptamos. La Constitución habla de llamado a sala para recibir informes, Claro. pero es un vocablo que se impuso. El Partido Nacional me dice, bueno, mañana a las 2. Digo, ¿cómo mañana a las 2 y las interpelaciones se planifican con 20 días de anticipación? Dice, bueno, perdón, no fue así. Se votó se votó el llamado a sala en el plenario y los 4 ministros ya estaban en el Palacio. Wow. Dijeron, bueno, es ahora a las 6. Por mirar el poder de UPM, ¿no? Es ahora a las 6. Los 4 ministros, Economía, Trabajo, Vivienda y no me acuerdo cuál era el otro que estaba, y Transporte. Y digo, no, hoy no va a ser. Dice, bueno, entonces mañana a las 10 de la mañana. Yo me pasé toda esa noche, que mi hija siempre me dice que me daba, Sí. cariñosamente una de mis hijas me dice, me daba lástima verte, papá. Era una mesa muy grande que yo tengo en el living de mi casa, preparando todas las carpetas, y después cuando me senté en sala, toda la fila donde yo me sentaba, que a mi izquierda tenía los diputados de Cabildo Abierto, le pedí que me la dejaran vacía para ir colocando en diferentes bancos las distintas carpetas. Y duró 20 horas y los ministros de la coalición, que yo con mucha ilusión de inocente, que todavía alguna inocencia mantenemos, no se dieron cuenta que ese llamado a sala era para interpelar a los ministros que se fueron, que fueron los que hicieron todo, cocinaron todo, y que los ministros actuales de la coalición tenían la oportunidad pero ahí me di cuenta que los ministros de la coalición se habían puesto la camiseta de UPM, entonces terminaron siendo esos los defensores. Eso lo hago como anécdota, de lo que para mí fue una experiencia, como Gustavo dice, Eduardo tiene alguna experiencia, y le digo a Gustavo que exactamente concurría muchas que fueron otros, y además protagonicé una. Pero digo, y pues termino, que es muy bueno, sí, el instituto, como bien dice Gustavo, porque ahí se negocia todo, y se negocia hasta lo más mínimo. Y cuento una mínima anécdota. En un llamado a sala que hubo, que lo promovió el Frente Amplio, y que participó, compareció un ministro de la coalición, también compareció el director de la OPP. Entonces, en la declaración final, me acuerdo que el diputado Ope Pasqué me decía, bueno, Eduardo, vamos a sacar una declaración en el cual se respalda la gestión del ministro y del director del OPP.
Y yo le decía a Ope, digo, escuchá, pero nosotros no podemos respaldar al director del OPP, porque la Constitución lo que dice es que se llama al ministro. El ministro viene con 50 asesores y quedan envueltos, quedan de hecho aprobados, pero no lo podemos incluir con nombre y apellido. Entonces hablo de un tecnicismo que claramente la mayoría de los parlamentarios desconocen porque no tienen por qué tener formación jurídica y no es una crítica, es la realidad. Entonces a veces en esas negociaciones se da hasta ese mínimo detalle de tener ese cuidado. Entonces, el llamado a sala, como correctamente lo dice el artículo 119 de la Constitución, es un instrumento muy válido para recibir información. Y para recibir información es muy válido. Para obtener resultados para la desaprobación de un ministro, para poner en marcha el 147 y 48, que es otra obsesión del Parlamento, prácticamente de la época de Wilson Ferreira, en el viejo Parlamento de la década del 70 no se da, pero igual para mí es una institución súper válida, como bien dice Gustavo, es una experiencia parlamentaria muy buena y donde se consigue mucha información. Claro, cuando vos entrás como entraba yo, en las sesiones de YouTube de la transmisión de la interpelación, eran 150, 200, 240 personas mirándolo, Claro. y un día hablando con los funcionarios del Palacio. Y mire que la mitad de esos 150 somos nosotros mismos, los funcionarios que la estamos siguiendo. Entonces, de pronto a la gente no le interesa demasiado, y yo la entiendo porque tiene otras preocupaciones, pero como instrumento democrático y de información, como bien dice el diputado Salle, es muy valioso. Eso es lo que yo siempre rescato. Bien. Neri, me interesa tu opinión y además como colega, podés, si querés, también tomar la posta y preguntarles algo que quiera, tanto a Salle como a Eduardo Luz. Pero ahí dejaba al pasar, Eduardo, esto de ponerle el rótulo de interpelación, cuando la Constitución, bien lo marcaba Eduardo, no habla de interpelación, sino que ahora cuando se interpela o se va a sala, desde la oposición, siempre, sea el que esté gobernando, desde la oposición, hay muchos que se frotan las manos para la caída del ministro o de quien vaya a esa comparecencia, ¿no? Digo, hay algo también enquistado, a ver si zafa, a ver si no, digo, está eso también en la cabeza, ¿no, Neri? Sí, es muy rico escuchar estas experiencias tanto de Eduardo. Recuerdo perfectamente esa interpelación con 4 ministros, que como él bien dice, los ministros tendrían que haber usado a favor para mostrarle al pueblo uruguayo toda la joda de UPM, pergeñada básicamente por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que declaró contrato secreto, ¿no es así? Es una cosa inconcebible que un gobierno que gobierna en nombre de un pueblo le declare a ese pueblo secreto algo que hace en su nombre. A ver, tanto Eduardo como Gustavo son abogados. Es como si yo tuviera un problema, no sé, alguien me demandara como comunicador por difamación, puede suceder, ¿no? Que diga algo que haya sido ofendido y me demanda, y yo le pido a Gustavo o a Eduardo que me defiendan como abogado. Sí. Bueno, un día pasa el tiempo y lo llamo a Eduardo o a Gustavo y digo, che, ¿y qué pasó con él? No, ya está arreglado, desentendete. ¿Cómo que ya está arreglado? Sí, digo, ¿y qué fue lo que se definió? Ah, no, es secreto. Digo, pero ¿cómo hiciste un acuerdo en mi nombre secreto que yo no me puedo enterar? Digo, obviamente que esto es una cosa absurda, no sucedería jamás, pero a nivel del gobierno sucede, ¿no? Sí. Estos ministros se confundieron y creyeron que estaban siendo interpelados, hechos por UPM, porque a la larga ellos también defendían el tema de UPM, ¿no es así? Con lo cual, lo que dijo Eduardo muestra claramente que las coaliciones de gobierno del país, sean de derecha o de izquierda, es como si gobernara Juana o la hermana. Más o menos lo mismo. Sí. En cuanto a la defensa de intereses. No hay que recordar que ese contrato, creo que fue el mismo Eduardo que me contó, por la condición de secreto, tiene un artículo que habla de una ventana de 40 días, de que si sucede una catástrofe natural o sanitaria, como sucedió con la pandemia, las partes tienen 40 días para modificar el contrato. Claro. Quiere decir que el gobierno de la calle Pou tuvo esos 40 días, y a pesar del pedido público, que entre otros lo hizo Salle, lo hizo el mismo Eduardo Luz, creo que lo hizo Vega, lo hice yo, hicieron varios, la calle Pou no movió un solo dedo. Tengo entendido que el papá de la calle Pou es uno de los grandes capitalistas forestales del país, ¿no es así? Bueno,
Y esto otro que, bueno, para terminar el aporte de Eduardo, él recuerda la etapa aquella de Wilson en el gobierno de Juan María Bordaberry, cuando Wilson demostraba que los ministros de aquel entonces no habían hecho bien las cosas, por lo general caían los ministros. No porque estuvieran obligados a caer, porque creo que ellos tenían otra ética de la conducta política. ¿No es así? Sí. Cosa que hoy no la tienen. Porque, ojo, no cayeron tampoco los ministros que fueron interpelados en el gobierno anterior. Y no van a caer tampoco estos. A tal punto que antes de terminar su participación ya declaran satisfactoria lo del oficialismo. Bueno, ¿no? Y lo que dice Eduardo me parece interesante, especialmente lo que hace, ¿no? Porque el canal del Palacio Legislativo, como bien dice Eduardo, lo deben mirar los funcionarios, no lo mira a nadie le importa un carajo de nada. Pero a través de la popularidad que tiene Gustavo, que use esa tecnología para que la gente, a través del instrumento llamado Gustavo Sánchez, se entere de estas cosas. A mí me parece notable. Brillante. ¿No? Sí, señor. Me parece notable, porque el ocultismo, la mentira, ¿no? El faltar el respeto a las leyes, porque cada vez más se le falta, se ha transformado en un patrón. Esto último que está pasando con el presidente de ACE es vergonzoso. La ley dice bien clarita que el tipo no puede ser presidente de ACE y no puede actuar profesionalmente en una mutualista privada. No dice que debe tomar o no decisiones en la mutualista privada, como salió del Piazza y como salió el ministro Colorado Fraschini. Nada, dice eso la ley. Basta que la tuve como médico, yo que sé qué especialización tiene, y le dé remedio a otra persona dentro de la mutualista con un salario. Ya no puede hacerlo. ¿Entendés? Entonces, lo que uno termina concluyendo es que estos tipos que tendrían que ser los primeros a respetar las leyes, son los primeros en faltarle respeto a las leyes. Y cada vez más el discurso es que hay una ley para los poderosos y una ley para la gente que no es poderosa. Y yo creo que así van a terminando justamente con la democracia. Por lo menos me parece a mí como reflexión. Salle, vuelvo otra vez a usted para lo que quiera aportar, pero voy a tirar un datito antes de que arranque, porque seguramente va a ir con lo que pasó ayer puntualmente en el recinto parlamentario. Ayer me comunicaba que ustedes lo conocen, los tres lo conocen a él, y me refiero a Raúl Viñas, ¿verdad?, de Mobus. Y entonces, Raúl, cuando todos estos proyectos, ya sea Neptuno, Casupá, hay algo que viene marcando Mobus que me parece muy interesante y que ayer me lo volvió a contestar. Hoy está dando clase, por eso tampoco está sumado a esta charla. Él con mucho gusto hubiese salido, pero tiene clase, está en clase en estos momentos. Pero me puso algo que verdaderamente es el que viene levantando la bandera con esto y dice: quedó claro que no importan las pérdidas por las cuales OCE se pierde de facturar 120 millones de dólares al año solo en Montevideo. Con ese dinero las obras se podrían pagar al contado, evitando los sobrecostos que impone la financiación de las empresas constructoras, financiación que casi cuadriplica el costo original de la obra sin justificación financiera ni económica. ¿A dónde voy con esto? Creo que ha quedado claro, y lo ha dicho acá en el programa y lo viene diciendo por todos lados. Acá tenemos un problema. Si Neptuno, si Arasatí, si Casupá, tenemos un problema, tenemos pérdida. Los caños pierden agua por todo Montevideo, está todo roto el sistema. Ahora no hablan de eso, hablan de poner esto, de poner aquello, ponemos acá, sacamos acá, y vamos a seguir perdiendo plata. Todas suyas allí. Bueno, efectivamente, ese es un problema muy, muy grave que tiene la OCE, que tiene el país, y que demandaría una obra, por supuesto que de una envergadura económica, financiera, muy, pero muy importante, muy necesaria, parecería que hasta imprescindible, utilizando simplemente el sentido común. Claro, claro. Ahora, le explico porque se lo pregunté al presidente del directorio personalmente, en una de las posibilidades de conversar mano a mano con él, y es el brutal costo
de carácter humano, emocional, porque supone cortar el suministro de agua en líneas de fundamental importancia de abastecimiento. Sería, por ejemplo, dejar sin agua un 40% de la ciudad de Montevideo durante un periodo importante. El buscar cambiar toda la cañería obsoleta que tiene Montevideo. Entonces, ese precio que es enorme por las molestias que genera, por la distorsión de la vida cotidiana, bueno, nadie está dispuesto a pagarlo. Esa es la realidad. Esa es la única explicación. Usted, por ejemplo, no sé, dejar sin agua una semana, por ejemplo, a los barrios más importantes, más numerosos, más populosos de Montevideo. Uh-huh. Entonces, ese es un gran temor que existe en las autoridades de OCE y del Poder Ejecutivo de abocarse a una obra tan importante, tan necesaria como bien lo destaca Raúl Viña. Yo se lo pregunté directamente. Ahora, queda demostrado, y con esta respuesta que le dio, del sistema político ineficiente que hemos tenido durante todos estos años, porque si los caños están podridos y están rotos, esto viene desde cuándo, ¿no? Entonces digo, ahora, tenemos que por eso que explica él, de 40 días la gente sin agua, ¿y por qué no buscar sistemas, verdad? Tener toda una logística para poder lograrlo, porque si no, a mí me suena muy loco la contestación, más Papo, allá de que es verdad, pero me suena Papo, muy loca la contestación. Sí, Eduardo, adelante. Permitime que le pida una interrupción al diputado Salle. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien lo que dice Gustavo. Yo te quiero agregar un temita porque suma lo que dice Gustavo, que me parece que puede encarecer. Esa inquietud que debe haber sido el único diputado que la tuvo, con todo respeto lo digo. Yo hablé con el ingeniero Castañino, un tipo que un gran gerente de OCE con todo lo que se puede decir en favor y en contra. Me parece que es el hombre que más sabe de agua potable en el Uruguay. Tanto es así que fue a dirigir la instalación en países centroamericanos y latinoamericanos a asesorar en el tendido de agua. Él me decía que, sumado a lo que dice Gustavo, que cambiar que todos los sistemas de agua potable del mundo tienen pérdidas. Incluso me dijo que uno de los países que tenía menos pérdidas en el mundo era Portugal y perdía el 20% del agua. Primero me dio ese dato que lo quiero creer. Y segundo me decía, coincidiendo con lo que dice Gustavo, que no solamente dejar sin agua, como bien dice él, sino que cambiar las cañerías implicaba levantar prácticamente un tercio de la ciudad de Montevideo, hacer zanjas. Y que era no solamente el inconveniente de de cortar el agua, sino la destrucción urbana de una ciudad para cambiar toda una cañería, sustituyendo un caño por otro. Que se podía hacer tal vez una cañería tipo paralela, con mucha paciencia y en el futuro, y a la larga dejar esa sin efecto. Claro. Pero reparar la existente, él decía que era imposible. Lo digo para afirmar lo que bien dice. Está bien, pero digo, comienzo tienen las cosas. Digo, a mí me enseñaron de que si mejor es posible, bueno, no es suficiente. ¿Puedo pasar un aviso, Papo, con esto? Sí. Dale. Creo que habría que definir conceptos, ¿no? Sí. El agua en realidad no se pierde, el agua se recicla. Es decir, no sé si lo tiene la OCE estudiado, 20%, 30% de agua, que se usa el concepto que se pierde en el sentido que no llega a las canillas de los hogares, no es sencillo, de donde uno trata el servicio de OCE. Pero esa agua queda en el subsuelo, yo qué sé, montevideano, de todas las ciudades y pueblos del Uruguay, y ayudará a que las plantas puedan crecer y yo qué sé, y los animales que viven bajo la tierra también. Ahora, creo que la discusión en este país no es el agua que se pierde
y no llega a los hogares, porque igual el agua que llegará a los hogares seguirá siendo suficiente, sino si desde donde tomamos el agua es suficiente reservorio para alimentar a 2 millones de personas que viven en la zona soviética del Uruguay, en la llamada área metropolitana, ¿no es así? Y es esa la discusión que creo que se debe dar, mucho más si se pierde o no se pierde en zona subterránea el agua, pues insisto, no se pierde, aplicando la teoría del agua así, se recicla en todo caso, ¿no? Porque lo que nos quedó demostrado con aquellos casi un año de sequía que tuvimos, es que el río Santa Lucía es insuficiente para eso. Y se plantearon dos lugares de donde tomar el agua, o hacer la represa de Casupá, que parecería ser un día que COSE tuvo que elegir entre la represa esa y el Estafarena, y eligió el Estafarena, bárbaro, o el Río de la Plata. Yo coincido con Gustavo que el costo del proyecto Neptuno es una joda más del Estado, porque no puede pagar 900 millones de dólares para llevar adelante el proyecto Neptuno. Pero yo estoy a favor del proyecto Neptuno, por ejemplo. Porque miro la geografía del Uruguay y digo, tengo un tremendo río, el río más ancho del mundo, y por tanto, el mayor espejo de agua dulce del mundo. Y que no usemos para chupar agua como lo usa Juan Lacase, como lo usa Colonia, como lo usa Buenos Aires, y que se nos dijera que en el caso de Arasatí era por la salinidad, y hay un estudio de la universidad que dice que de 30 años solamente 400 días hay una salinidad mayor de la necesaria, pues digo, alguien me está mintiendo algo. Y después que digan que los productores iban a ser perjudicados por las cañerías, los cañeros pueden pasar por abajo. Ahora no me gusta Arasatí, bueno, llevarlo más para Colonia, ¿no es así? Ahora salen con esto de Casupá. La cantidad de tierras que van a inundar, entre ellos la histórica estancia del abuelo de José Gervasio Artigas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso que va a pasar es preferir inundar tierras de productores hasta una estancia histórica que tiene que ver con la historia del Uruguay, a agarrar del río más grande del mundo que lo tenemos ahí al lado. Yo creo que esa es la discusión que uno debe dar, mucho más allá si se pierde o no se pierde agua en las cañerías que tienen 200 años de construida. Me parece que esa es la discusión. Bueno, ya se laudó para el lado de Casupá. Ahora, ¿qué va a pasar con la cantidad de productores que le van a inundar los campos? Esa es la pregunta que me hago. Salle, Sí, perdón, adelante, Neri. No, simplemente eso. Me gustaría que alguien alguna vez me diera una respuesta. Bien. Salle, uno de los puntos neurálgicos de bajar esto de Arasatí era el tema salinidad, ¿no? Digo, era de donde se agarraba fuertemente para sacar ese proyecto. Sí, efectivamente. Inclusive ayer, durante la discusión, se dio una situación muy, muy particular. Mi hija consume, junto con toda su familia, ex profeso, agua de mar, agua oceánica. Es más, ella muchas veces cocina con agua de mar por razones de salud, por la cantidad de minerales que le aporta esa dosis. No es que se tome un litro de agua de mar. No, claro. Entonces me decía, papá, el problema no es tanto la salinidad, por lo menos desde su óptica, sí, que es bastante singular, sino todos los otros elementos nocivos para la salud que tiene un agua altamente contaminada, como lo es la del estuario del Río de la Plata, que además ustedes saben se nutre de los aportes de ríos como el Uruguay, también el Paraná, que vienen de zonas de alta producción agrícola, con utilización de fertilizantes y todo tipo de elementos agroquímicos. Eso es también, obviamente, una preocupación de la gente de OCE, ¿no? Pero, a ver, lo que ustedes están diciendo fue lo que se discutió ayer por casi 20 horas, 21 horas. Sí. Y son todos puntos absolutamente neurálgicos
del tema del agua en el Uruguay. Y lo que están diciendo, todo se puso ayer arriba de la mesa. Contarles esas 20 horas, evidentemente resumirles esas 20 horas, es bastante complicado. Pero a ver, vayamos por parte. Tiene razón Neri. Recibimos a los vecinos de la cuenca del río del arroyo Casupá. No estamos hablando de la gente que vive en la ciudad de Casupá. Inclusive hay diferencias de enfoque respecto de la obra. Los vecinos que viven en la parte urbana de la ciudad de Casupá no sufren la inundación. Entonces estamos hablando de los vecinos del interior profundo de Florida y de La Valleja, cuyas producciones de carácter más bien familiar van a ser inundadas. Algunos perderán un 20, un 30% de tierra, pero esa pérdida supone una prácticamente extinción de su forma de vida, de su producción vital. Es decir, que tienen que pensar en cambiar su hábitat y su forma de vivir y de ganarse la vida. Son muchos, son 3.600 hectáreas afectadas directamente por la inundación, son muchísimos productores pequeños. El área de influencia para el cuidado de esa parte del río serían 65.000 hectáreas. Se talan 430 hectáreas de monte nativo de muchísimos años, coronillas y espinillos y otras especies de crecimiento lento. Es un cuento lo del traslado de la fauna. No hay traslado de la fauna, en todo caso hay una gran mortandad de la fauna. Todo eso nosotros lo valoramos, pero hay un tema que es un tema de seguridad nacional. Y pusieron allí conceptuaciones vertidas por Mujica y por Huidobro, en el sentido de que mantener una sola fuente de agua para el abastecimiento de la mitad de los uruguayos es, desde el punto de vista estratégico, absolutamente desaconsejable. Cualquier accidente del tren de UPM, que es uno de los grandes problemas que tiene Uruguay, con ese tránsito de 250 kilómetros de cantidad de vagones con elementos químicos altamente no contaminantes, veneno, que pasan por encima en los puentes ferroviarios del Santa Lucía, es un problema de seguridad nacional pero muy grande. Eso se dijo, yo incluso lo tomo como uno de los elementos que me llevan por la línea de sustentar una fuente alternativa, tal como resulta de la propuesta de identidad soberana. Si ustedes quieren, seguimos en el análisis, que me parece muy válido, de carácter estratégico, de lo que tiene que ver con el suministro de agua potable a la mitad de los uruguayos. Hay mucho para decir en ese sentido. A mí me parece no solo válido, sino muy necesario, Gustavo, porque con lo que pasamos aquella vez con la sequía, todo el mundo estaba con el corazón en la boca, ¿te acordás? Sí, ese fue el tema, ese fue el elemento detonante de esta preocupación que tiene actualmente la política uruguaya, la política partidaria uruguaya. En la declaración, la segunda más votada, que fue y aquí viene lo anecdótico, como dice el Puma Rodríguez,